Buenas tardes y feliz sábado para todos. Hoy empezamos el estudio de la lección de un nuevo trimestre, cuyo título es Los tres mensajes cósmicos, o sea, los tres mensajes angélicos, el mensaje de los tres ángeles. Y el título de la primera lección es Jesús gana, Satanás pierde. Como lo indica Elena de White, la profecía del Apocalipsis son buenas nuevas, es el evangelio para la última generación, es el evangelio para el pueblo de la iglesia remanente, para nosotros, para los adventistas del séptimo día, y es el evangelio para el pueblo que está en medio de la Gran Babilonia. Ahora la pregunta es, ¿conocemos los adventistas cuál es el evangelio para nosotros? Para poder conocerlo tenemos que haber leído y oído la palabra de profecía. Y lo que dice en el Juárez es que la profecía del Apocalipsis contiene la instrucción de Dios al pueblo adventista, las indicaciones sobre lo que tiene que hacer el pueblo adventista para prepararle el camino a la segunda venida de Jesús. Son las instrucciones para los siervos fieles. Y veamos lo que dice ella. La primera está en Testimonios por los Ministros, página 113. El libro del Apocalipsis inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. ¿Para quién es la instrucción? Para nosotros. ¿Y qué nos dice Dios? Que tenemos que entender esa instrucción, porque si no, no podemos seguir la instrucción que Él nos da. No podemos preparar el camino a la segunda venida de Jesús y no estaríamos haciendo la obra de los siervos fieles. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, declara Dios. O sea, ¿qué nos dice Dios? Que leamos hasta llegar a oír las palabras de la profecía y después guardarlas, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y dice Elena, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Y por supuesto, Satanás no quiere que lo comprendamos, ¿no? Pero quiere que creamos que lo comprendemos cuando estamos comprendiendo algo equivocado. Y ahí aparece la falsa profecía. Y dice Elena, nuestra lección para el momento presente, esta es nuestra lección, esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Es cómo podemos entender y presentar más claramente el Evangelio. Fíjense, ella lo llama el Evangelio porque es el Evangelio para la última generación, que Cristo en persona le dio a Juan en la isla de Patmos, ese Evangelio que se presenta como la revelación de Jesucristo. Dice Elena White, hemos de presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis. Eso es lo que van a hacer los siervos fieles. ¿Qué van a hacer? Presentar al pueblo adventista una clara explicación del Apocalipsis para que el pueblo pueda oír las palabras de profecía y pueda guardarlas. Hemos de darles la palabra de Dios tal como es, con tan pocas explicaciones nuestras como sea posible. Ninguna mente puede hacer esto sola, aunque se nos ha confiado la verdad más grande e importante alguna vez dada al mundo, porque es lo que tenemos que hacer para la salvación de muchas personas y para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Dice ella, somos solo infantes en lo que respecta a la comprensión de la verdad en todas sus dimensiones. O sea, muchos adventistas creen que lo que ella conocía era la verdad. No, dice ella también dice, somos infantes, se incluye, porque no habían llegado a conocerla y no la conoceríamos hasta el tiempo de la última generación. Sigue diciendo, Cristo es el gran maestro y debemos esforzar nuestra mente para que comprenda lo que reveló a Juan y lo defina claramente. ¿Quiénes? Todos, cada uno de nosotros tiene que hacerlo. Estamos afrontando los problemas más importantes que los hombres hayan de afrontar alguna vez. El tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que incluye los mensajes del primero y segundo. Todos quienes los adventistas del séptimo día deberían comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlo en su vida diaria, pues es esencial para su salvación. Entonces, ¿cuál es el objetivo que Dios tenía? Que lo comprendiéramos. ¿Y cuál es el objetivo de Satanás? Que no lo comprendamos. Tenemos que estudiar con fervor y oración a fin de entender estas grandiosas verdades. Como podemos ver, es parte de nuestra misión el leer y estudiar las palabras de la profecía del Apocalipsis hasta llegar a oírlas o comprenderlas, para poder empezar a guardarlas, para poder empezar a profetizar de nuevo, empezando por entender el significado de los mensajes de los tres ángeles, que es esencial para nuestra salvación, y presentar al pueblo adventista una clara explicación del Apocalipsis. Esto es lo primero que harían los siervos fieles para llegar a conocer cuál es la voluntad de su Señor y poder hacerla. O sea, antes de trabajar, los siervos fieles se preocupan de saber cuál es la voluntad de su Señor, qué le dice Dios que tienen que hacer.
no se ponen a hacer cualquier cosa. Tiene que conocer cuál es la voluntad de su Señor para poder hacerla. Y como dice Pablo, eso es lo que Dios quiere. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, tienen que entender racionalmente la palabra de Dios, no conforme a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, ¿cómo podemos hacer la voluntad de Dios si no comprobamos por nuestra cuenta cuál es su voluntad, si no la conocemos? Y si la voluntad de Dios está definida en la profecía del Apocalipsis, si no la leemos y no la oímos, no podemos ser siervos fieles. ¿Cuál es la clave para entender las palabras de la profecía del Apocalipsis? La llave que nos permite comprender claramente el significado de todas sus palabras. Jesús nos dice claramente, y lo dice 7 veces, que para llegar a tener oídos para oír las palabras de la profecía, primero debemos oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y esto sería posible en tiempo de la última generación, cuando podríamos ver en la historia el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias, incluyendo la Odisea. Y podríamos comprender claramente cuál fue el periodo de cada iglesia, los hechos que sucedieron en cada periodo y el significado de cada uno de sus símbolos. Por eso Jesús termina todos los mensajes, y especialmente el último, el que le dirige el mensaje al ángel de la Odisea, del siguiente modo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, si oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, vamos a tener oídos para oír las palabras de profecía. Esa es la prueba. Si no oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias, no tenemos oídos para oír. Y dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía para estudiar las operaciones de la providencia y los grandes movimientos de reforma, y para comprender. O sea, para comprender qué tenemos que hacer, tenemos que ver en la historia el cumplimiento de la profecía. Para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Entonces, podríamos oír, y como indica Elena de White, presentar a nuestro pueblo una clara explicación del significado de las palabras de la profecía. El significado de las palabras que se cumplieron en los periodos de Pérgamo y Tiatira, ¿no?, que busca ocultar la falsa profecía, son los que explican claramente el significado del mensaje del tercer ángel. O sea, fíjense por qué Satanás busca que no entendamos qué pasó en Pérgamo y Tiatira y no lo veamos en la historia. Porque lo que pasó ahí es lo que se va a repetir cuando se levante la bestia en Estados Unidos, la bestia sobre la tierra, que va a seguir el mismo camino. Ahora, si nosotros entendemos lo que pasó ahí, nuestros ojos se van a abrir y vamos a entender el significado de todos los símbolos. Fíjense, Jesús dice que en el tiempo de Pérgamo, en el tiempo de la apostasía, sería lo siguiente: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac, el rey enemigo, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahora, esto es lo que pasó cuando Israel estaba por entrar a Canaán. Esto es lo que después pasó para corromper a la iglesia primitiva, y esto es lo que Dios le mostró a Nahuay que tiene que pasar y que estaría pasando antes que el pueblo de Dios pudiera entrar en la tierra prometida, porque hay un paralelo entre el pueblo adventista y el pueblo de Israel. Entonces esta obra tenemos que verla, y eso nos va a abrir los ojos. Y lo otro que tenemos que entender es lo que Jesús dice de la mujer Jezabel en Tiatira: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, ¿no?, se dice mensajera de quién, de Dios, pero es profetiza de Baal, ¿no?, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero vosotros, los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido los que ellos llaman las profundidades de Satanás? Yo os digo, no os impondré otra carga, ¿no? Entonces, fíjense, el ver en la historia cómo se cumplió esto nos permitiría comprender quiénes fueron los que hicieron la obra de Balaam y cuándo la hicieron. ¿Quién fue el antitipo de Balac, el rey enemigo de Israel que sobornó a Balaam? ¿Cuáles son las cosas sacrificadas a los ídolos con las que Balaam ayudó al rey enemigo a poner tropiezo ante sus hermanos?
hacerles comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. En el tiempo de Balaam lo escribe la Biblia, porque Balaam llevó a las sacerdotisas de Baal a hacerse, justamente a unirse con el pueblo de Israel para que fornicaran con ellas. Pero ¿qué pasó en el tiempo de la apostasía? ¿Quién es Jezabel? ¿Y cuál es la doctrina de Jezabel? La doctrina que lleva al que la tiene a comer cosas sacrificadas a los ídolos, cometer fornicación y llegar a conocer las profundidades de Satanás. ¿Qué es y cómo se manifestó el llegar a conocer las profundidades de Satanás? Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, o sea, son los frutos que se vieron. ¿Cuándo fueron establecidas y cuáles fueron las leyes de la bestia romana que nos muestran lo que hará a su imagen la bestia que subirá a la tierra? Y hay dos leyes especialmente como Dios le mostró en el Joel. El tipo de la ley dominical pasiva, el edicto que estableció el descanso dominical obligatorio, y el tipo de la ley dominical activa, el edicto que estableció la obligación de adorar a la bestia religiosa y a su imagen, como lo hará la bestia que subirá a la tierra, como es Apocalipsis 13, que va a obligar a adorar a la bestia y a su imagen. Y cuando, usando el poder de la bestia romana, el hombre de pecado echó por tierra el lugar del santuario de Dios y la verdad, y comenzó el periodo de Sardis. Porque eso podemos verlo en la historia. Ahora, si llegamos a ver en la historia lo que sucedió y comprendemos las palabras de la profecía, ¿elegiríamos tener la doctrina de Jezabel? ¿A alguien le gustaría tener la doctrina de Jezabel? ¿Elegiríamos llegar a conocer las profundidades de Satanás? Y es claro, salvo que fuéramos seducidos como Balaam y nos convirtiéramos en mercenarios y lo hiciéramos por plata, seguro que no. Descubriríamos los engaños de Satanás y nos alejaríamos de ellos. Por eso, por medio de la Nahuay, Dios nos mostró que para evitarlo, o sea, para evitar que nosotros veamos lo que pasa, Satanás haría dos cosas. Primero, en nuestra iglesia, después de enviar a nosotros los vestidos de ovejas, haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. Porque no solamente nos dejaría sin profecía y se dejaría pregar el mensaje del tercer ángel, sino que haría guerra al estudio de la profecía del Apocalipsis. Dice ella, a San Juan le fueron descubiertos cuadros de la experiencia de la iglesia que resultaban de interés profundo y conmovedor. Vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Consignan los mensajes finales que han de hacer madurar la mies de la tierra, ya sea en gavillas para granero celestial o en manojos para los fuegos de la destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, y especialmente para la última generación de la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad, porque ¿cómo estaría el ángel de la Odisea? En el error o la verdad, en el error. Con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos con respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras en lo concerniente a lo que ha de acontecer en la tierra. Y se pregunta ella, ¿por qué existe pues esta ignorancia general acerca de tan importante porción de las Escrituras? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Y contesta, es resultado de un esfuerzo del príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, para ocultar a los hombres lo que revela sus engaños. Porque si uno comprende las palabras de profecía, va a entender cuál es el engaño de Satanás. Entonces él se esfuerza y hace guerra. ¿Para qué? Para que no podamos comprender justamente las palabras de profecía. Por esto Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, porque Jesús nos dice que leamos, pero Satanás hace una guerra para que no leamos, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía, que es nuestra misión. Pero no solamente haría eso, no solamente buscaría impedir que estudiemos, sino que, como buen engañador, haría que desde los púlpitos de nuestra iglesia se predique la falsa profecía, que busca ocultar estos hechos y nos guía por un camino equivocado, y haría que desde nuestros púlpitos se impida predicar la verdadera profecía. O sea, ¿qué buscaría? Que creamos que conocemos la profecía. Testimonios para los ministros, página 409 a 410.
Muchos, está hablando de nuestros ministros, ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. ¿Qué predicarían desde nuestros púlpitos? La falsa profecía creada por Satanás. ¿Con qué propósito? Para engañarnos. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Ahora, ¿qué pasaría con nuestros ministros? Creerían que conocen la profecía del Apocalipsis, pero no la habrían estudiado por su cuenta. Estarían siguiendo lo que le enseñaron otros hombres que fueron guiados por Satanás. Y todos estarían predicando la falsa profecía. Y si alguno empieza a dudar, lo quitarían del púlpito. Los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. O si también tú conocieses, dijo Cristo, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. ¿Cómo estarían? Ciegos nuestros ministros, engañados. Los ministros adventistas estarían engañados y ciegos. Y esto es parte de la verdad presente para el pueblo adventista. Es una de las claras advertencias para el ángel de la Odisea. Una advertencia que ayudaría a despertar a las vírgenes dormidas y las llevaría a arreglar sus propias lámparas. ¿Por qué? Porque el ángel de la Odisea que se cree rico, cree que esto no puede pasar porque no conoce la profecía y cree que Satanás no está actuando, no está dentro de la iglesia actuando. Y Dios nos advierte que sí, ¿no? Que esto estaría pasando en nuestra iglesia para que nos despertáramos y arregláramos nuestras lámparas y buscáramos leer y oír las palabras de la profecía. Se cumple el anuncio hecho por medio de Elena White. ¿Presenta nuestra lección la verdadera profecía o la falsa profecía? ¿Presenta el verdadero evangelio o el falso evangelio? Y tendría que presentar qué cosa, lo verdadero o falso, si es el púlpito de mayor alcance de la iglesia. Eso lo veremos claramente en nuestro estudio, cuyo objeto principal es presentar cuál es la verdadera profecía y el verdadero evangelio. Como dice Elena White, presentar a nuestro pueblo una clara explicación de la profecía del Apocalipsis. Y leemos en 2 Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, ¿qué dijo Josafat? Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. ¿En quién tenemos que creer? En Jehová. Creed a sus profetas y seréis prosperados. O sea, porque la palabra profética fue dejada para nuestro bien. ¿Por qué? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. O sea, Dios nos dejó esta luz para que alumbre el lugar oscuro. Y por supuesto, si es la palabra profética más segura, se tiene que cumplir. Al mismo tiempo que la falsa profecía busca ocultar los hechos ocurridos en el tiempo de la apostasía, para que nuestros ojos y nuestros oídos permanezcan cerrados, el falso evangelio busca hacer que el ángel de la Odisea se crea rico, que no pueda oír las palabras del testigo fiel y verdadero y que no pueda darse cuenta de cuál es su verdadera condición. Entonces vamos a empezar por la profecía presentada en nuestra lección. Esto es lo que dice nuestra lección, lo que nosotros debemos analizar a la luz de la palabra de Dios y de los hechos que podemos ver en la historia. Y comienza así, la lección del sábado pasado. A lo largo de la historia ha habido ejércitos que eran muy inferiores en número a sus contrincantes y que aún así ganaron importantes batallas. Nosotros también estamos en una batalla de vida o muerte con un enemigo astuto. Luchamos en inferioridad de condiciones, contra todo pronóstico. Fíjense, ¿es verdad esto? No, no es verdad. Porque los que vencieron al dragón no luchaban en inferioridad de condiciones. Y los miembros de la iglesia primitiva vencieron. Ahora, si nosotros no conocemos la verdad, seguro estamos en inferioridad de condiciones. La fuerza del mal parece invencible, aparentemente sufrimos ciertas pérdidas, la derrota parece inevitable, la victoria se muestra inalcanzable. Desde una perspectiva meramente humana, parece que las fuerzas de Satanás nos agobiarán. Pero no es así. Pero gracias a Dios, dice ahora, aunque estemos en inferioridad de condiciones, aunque humanamente hablando llevemos las de perder, aunque los ataques de Satanás sean feroces, con Jesús finalmente obtendremos la victoria. Primera afirmación. Y esto es una afirmación que se le hace al ángel de la Odisea. Y no es el mensaje que Jesús le manda al ángel de la Odisea. Esto es un mensaje que le da seguridad al ángel de la Odisea, para que crea que va a vencer. Y la segunda afirmación es la siguiente. La temática esencial del último libro de la Biblia, el Apocalipsis, es esta. Jesús gana, Satanás pierde.
Y no es así. ¿No? Es el Evangelio para nosotros. Jesús ya triunfó cuando vino acá a la tierra. Ahora, en el Apocalipsis no habla de esto, habla de otra cosa. La esencia de esta batalla se escribe en Apocalipsis 12, dice. El énfasis de nuestro estudio en esta semana, o sea, esta semana vamos a estudiar Apocalipsis 12, dice. Este estudio nos preparará en forma adecuada para entender Apocalipsis 14 y el mensaje de los tres ángeles. Y vamos a ver que estas tres afirmaciones son erróneas. Esta declaración tiene al menos tres grandes errores. Acá hay los cuales analizaremos. Primero, el ángel de la Odisea, si continúa estando en su condición actual, confiando en los hombres, sin buscar y encontrar al santo del verdadero Jesús, sin oír su voz, ni abrirle la puerta, ¿no va a poder obtener la victoria? Lo que es contrario a las palabras de Jesús es parte del falso evangelio, ¿no? Lo que le da seguridad al ángel de la Odisea es falso evangelio. Segundo, la temática esencial del Apocalipsis no es Jesús gana, Satanás pierde, es otra, es los que en la última generación encuentren al santo del verdadero Jesús, por eso dice que dejé una puerta abierta para que la busquemos y la encontremos, y lleguen a tener la fe y el testimonio de Jesús, como lo hicieron Jesús y los miembros de la iglesia primitiva, vencerán al dragón y a su simiente. No el ángel de la Odisea, que está vencido. El que va a vencer es el que llega a tener la fe y el testimonio de Jesús, el que recupere el conocimiento de la verdad y tenga hambre y sed de justicia. Y el tercer punto es que no podemos entender Apocalipsis 14, ni el mensaje de los tres ángeles, estudiando Apocalipsis 12. No podemos hacerlo. Como Jesús lo indicó, la única forma de entenderlos correctamente es oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y solo podemos hacerlo viendo la historia y el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias. No podemos comprender el mensaje de los tres ángeles, escuchando lo que el autor de nuestra lección nos dice en la lección de esta semana. Porque él está engañado y no lo comprende tampoco. Y no entendió lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al no llegar a entender cuál fue el cumplimiento de la profecía de las 7 iglesias y seguir el camino que siguieron otros hombres, a los que Cite llama los intérpretes historicistas, el autor de nuestra lección comete muchos errores en su interpretación de Apocalipsis 12, que, por supuesto, le impiden llegar a comprender el significado de las palabras del mensaje de los tres ángeles. Y en la lección del miércoles, cuando habla de la iglesia del desierto, dice la mujer del desierto. Y empieza así. Lee Apocalipsis 12:6 y compáralo con Apocalipsis 12:14 al 16. Y ahí se habla del tiempo en que Dios sostiene a su iglesia en el desierto. Observa cuidadosamente el periodo de tiempo, el ataque de Satanás a la mujer, la iglesia de Dios, y la provisión de Dios para su pueblo. ¿De qué están hablando estos versículos? Y contesta. Los 1260 días de Apocalipsis 12:6 son paralelos a la expresión tiempo, tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12:14. Y ahora viene lo delicado. Esta misma profecía que describe el mismo periodo que se encuentra en Daniel 7:25, Apocalipsis 11, 2 y 3 y 13:5. ¿No? ¿Es así? No, no es así. Daniel 7:25 describe otro periodo, no es el mismo periodo que Apocalipsis 12:6 y 12:14. Como estos son símbolos proféticos, y ahora sigue diciendo que se toma día por año. Y termina diciendo, sobre este mismo periodo profético de Apocalipsis 11:2, la Biblia de Estudio Andrews dice, porque toma como referencia que lo que dice esta Biblia de Estudio, que para ahora los pastores es palabra de Dios, y no pueden decir algo distinto. La Biblia de Estudio Andrews dice, por este motivo, los intérpretes historicistas lo entienden generalmente como los 1260 años que corren de 538 a 1798 a.C. ¿Y qué dice? En este periodo, a partir del 538, una iglesia corrupta, junto a un estado corrupto, oprimió, persiguió y a veces masacró al pueblo de Dios. Y antes del 538, la iglesia católica no era corrupta. Eso es lo que van a decir. Y todo lo que hizo fue guiado por Dios, porque ese es el objetivo de la falsa profecía. Pero vamos a ver que eso no es así, es un error, es un engaño.
Nuestra interpretación debe ser historicista, pero debe seguir a la verdadera historia. De ese modo vamos a darnos cuenta que en las profecías hay varios periodos de tiempo, tiempos y medio tiempo, o 42 meses, o 1260 días, y claramente no son todos el mismo periodo de tiempo. Algunos se refieren a tiempos proféticos donde un día equivale a un año, mientras que otros se refieren a tiempo literal y suceden en diferentes periodos de la historia. Como veremos, el unir a todos estos periodos diferentes en uno solo, el periodo de los 1260 años del reinado del Papa con cuerno pequeño de la bestia romana, que transcurrieron entre el 538 y 1798 después de Cristo, cuando llegó el tiempo del fin, es lo que hace la falsa profecía, buscando ocultar los hechos ocurridos antes de este periodo, antes del 538, y buscando ocultar la profecía de los hechos que ocurrirían después de este periodo, específicamente el tiempo del fin. ¿Por qué? Porque para los eventos futuros no existe profecía, porque dicen, se cumplió hasta 1798. ¿No? Y eso es preterismo, es una herramienta de los jesuitas. ¿No? Por eso, acá está la mano, uno se da cuenta que está en la mano de quién, de los lobos vestidos de ovejas. No quiere decir esto que el autor de la instrucción sea un lobo, pero sí creyó a la falsa profecía, como dice Elena de White, ¿no? Y sus ojos están cerrados. Para poder hacer lo que Dios nos indicó hacer por medio de Elena de White y presentar a nuestro pueblo una clara explicación del Apocalipsis, debemos empezar por presentar una clara explicación de la profecía de las 7 iglesias, que en realidad son 8 iglesias, porque el tiempo de la Odisea, la última etapa de la iglesia militante en la que estamos nosotros, finaliza al comenzar el tiempo de angustia, cuando se cerrará la puerta y Jesús dejará de llamar a las vírgenes insensatas. Su nombre lo vomitará en su boca. Y para facilitar nuestro estudio y comprender correctamente la profecía, lo que haremos es poner líneas sobre líneas las palabras de Apocalipsis 12 sobre las palabras de la profecía de las 7 iglesias, ponerlas juntas. Y si vemos lo que pasó, justamente cumpliendo la profecía de las 7 iglesias, y vamos a poder ordenar fácilmente lo que dice la profecía de Apocalipsis 12 y el resto de las palabras de profecía del Apocalipsis. Por eso la clave es entender cómo se cumplió la profecía de las 7 iglesias. Y para ese lugar vamos. Es lo primero que vamos a hacer, porque si no, jamás llegaremos a comprender el significado del mensaje de los 3 ángeles. La siguiente es una descripción resumida, fíjense, va a ser bastante larga, pero es resumida, de cómo se desarrollaron las etapas de las 7 iglesias hasta el momento presente, acompañado de un gráfico que muestra los periodos y las señales de los tiempos, que nos permite comprender correctamente el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis 12 y cuáles son los 4 periodos de persecución que ella describe. No hay un solo periodo, hay 4. La profecía de Apocalipsis 12, que es una descripción global del gran conflicto, mediante una secuencia de escenas que le fueron mostradas a Juan, comienza con la siguiente escena. Primera escena de Apocalipsis 12. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza, una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, porque estaba embarazada, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento, ¿no? Porque el parto era angustioso. ¿A quién simboliza esta mujer? Veremos que simboliza a la iglesia triunfante, a la nueva Jerusalén, a la mujer anunciada por primera vez en la profecía de Génesis 3:15, por las siguientes razones. Primero, está vestida de sol, resplandece como el sol de justicia, como Jesús, como la estrella resplandeciente de la mañana. O sea, ¿qué quiere decir? Como el hombre está destituido de la gloria de Dios, y el único hombre que la volvió a reflejar hasta que él vino y venció fue Jesús, y esta mujer está vestida de sol, quiere decir que refleja la gloria de Dios. ¿Y quiénes van a reflejar la gloria de Dios? Los hijos de Dios, los vencedores. Como dice Jesús en Apocalipsis 22:16, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces esta mujer brilla como Cristo, y tiene una corona.
símbolo de victoria, por eso es triunfante. Y la corona tiene 2 estrellas, símbolo de los vencedores de las 12 tribus de Israel. Y da a luz a los hijos de Dios, a la simiente de la mujer, que Dios prometió, empezando por Jesucristo hombre, el primer vencedor, el primer hombre que fue vencedor, el primogénito entre muchos hermanos. Y siempre que da luz, lo hace en la angustia del alumbramiento, porque el dragón hace guerra contra ella y busca impedir que dé a luz a los hijos de Dios. Es el cumplimiento de Génesis 3:15. Y la próxima escena de Apocalipsis 12 nos muestra al gran dragón escarlata, símbolo de la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y de su accionar en la tierra, mediante sus 7 cabezas y 10 cuernos, buscando impedir que la mujer diera luz a su primer hijo. Entonces, esta imagen es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra que el dragón empezó a actuar en el cielo con su cola, y después, cuando vino a la tierra, le saldrían 7 cabezas y 10 cuernos. Y como explica Apocalipsis 17, las 7 cabezas serían reinos que levantaría el dragón, poderes políticos, estados, que usarían el poder de esos estados, porque ese es un objetivo no creado por Dios, es algo creado por Satanás, la existencia de estados. ¿Para qué? Para usar el poder político para perseguir al pueblo de Dios, para que una ramera se siente sobre ese poder, sobre ese monte, y use el poder político para perseguir al pueblo de Dios y para hacer adorar a ¿quién? Al dragón, a su Dios, porque todas las rameras adoran al dragón. Apocalipsis 12:3. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, 7 coronas. ¿Por qué? Porque son reyes que gobiernan. En cambio, los cuernos del dragón, que son reyes, cuando uno estudia la profecía, ¿qué pasa con sus coronas? Se la van a dar a la bestia religiosa. Por eso la bestia Apocalipsis 13 en sus cuernos tiene coronas, porque son las coronas que le van a dar estos reyes a las rameras en el tiempo del fin. Y su cola arrastraba la tercera parte de la estrella del cielo. O sea, ¿qué nos muestra? Que esto es el accionar del dragón en el cielo, cuando arrastró la tercera parte de los ángeles y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón, y este dragón, Satanás, se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Por qué? Porque tendría una guerra contra la mujer y contra su simiente. Cuando nace el hijo quiere devorarlo, quiere que no viva. Y como lo estuvimos diciendo, la estrella del cielo a las que arrastró y trajo a la tierra al dragón son los ángeles caídos que empezaron a adorarlo en el cielo. Llegaron a conocer su ciencia, las profundidades de Satanás, y se transformaron en los espíritus de demonios. Y el dragón se paró frente a la mujer no para impedir que Jesús naciera de María, sino para tentarlo e impedir que Jesús venciera, para impedir que llegara a ser el primer hijo de la mujer vestida de sol, el primero que lo vencería. Para eso, justamente el dragón se paró frente a la mujer. Como dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti, Dios le dijo a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, cuyo primogénito es Jesús, te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Este fue el primer periodo de la guerra del dragón contra la mujer y su simiente. O sea, la guerra del dragón contra Jesús. Pero como lo anunciaba la profecía, la que venció fue la simiente de la mujer. Apocalipsis 12:5, y ella dio a luz un hijo varón, pero un vencedor. El vencedor que sale en el primer sello, montando un caballo blanco, que se le da una corona, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Una vez que venció, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y qué pasó por ese momento? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días, 1260 años. ¿Por qué? Porque una vez que dio a luz a su hijo varón, empezó a dar a luz a los hermanos de Jesús. En la angustia del alumbramiento, y Satanás quería impedir que diera luz a los hermanos de Jesús.
Cuando Jesús venció y murió cargando nuestros pecados en cumplimiento del pacto que había hecho con el Mesías, con su Cordero, Dios, como dice la Biblia, lo resucitó, lo glorificó y lo sentó a su diestra, en su trono, para que sea nuestro sacerdote en el tiempo del nuevo pacto. No según Leví, sino sacerdote según el orden de Melquisedec, como dice la profecía del Salmo 110 del 1 al 5. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como termina, David juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso es lo que pasó con Jesús. Inmediatamente, cuando vino el reino de Dios a los discípulos en Pentecostés el año 31, y no en el año 538, no 537 años después, la mujer debió huir al desierto, porque el dragón le empezó a perseguir para impedir que siga dando a luz hijos. La siguiente escena de Apocalipsis 12 nos muestra lo que sucedió en el cielo en el año 31, cuando Jesús venció y fue lanzado fuera Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que nos acusaba como había acusado a Job delante de Jehová, delante de sus ángeles y delante de sus otros hijos, cuando fueron a presentarse ante él, como leemos en Job 1. Y Apocalipsis 12:7 nos dice lo siguiente: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamó Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuándo fueron arrojados? Cuando Jesús murió, cuando Jesús venció. ¿Dónde estaba Jesús mientras Satanás y sus ángeles eran echados del cielo? Estaba en la tumba. Como Dios le había mostrado a Jesús antes de morir por nosotros, si él vencía, Satanás ya no podría entrar más al cielo y sería echado fuera del cielo. Juan 12, 31 al 32, dijo Jesús, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo? Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, cuando me maten. Porque así vencería Jesús. Cuando diera su vida en expiación por el pecado de muchos, ahí vencería. Y entonces, ahí el príncipe de este mundo fue echado fuera. Lo que nos muestra la profecía es que después de ser echado al cielo, Satanás se propuso engañar al mundo entero para evitar que los hombres entren al reino de Dios y lleguen a ser parte de la simiente de la mujer, porque sabía que las palabras de Jesús sobre el evangelio del reino de Dios empezarían a cumplir. ¿Qué predicaba Jesús? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué venció Jesús? Porque el Padre moraba en él y él venció con el poder de Dios, el poder que estaría disponible para sus hermanos. Y la siguiente escena nos muestra el momento en que Cristo levanta a su iglesia y empieza el periodo de la primera iglesia del Apocalipsis, Éfeso, el periodo de la iglesia apostólica. Apocalipsis 12, 10 en adelante, hasta el 14. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido. Jesús predicaba de cosa, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y dónde estaba morando Dios? En él. Pero ahora iba a morar en todos los que entraran por la puerta estrecha del lugar de su santuario. ¿Y qué clamó ahí la gran voz? Ahora. ¿Cuándo fue ese ahora? Justamente el año 31. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Vino el reino de Dios a los discípulos y recibieron poder. ¿Cuándo fue eso? En Pentecostés del año 31. Y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, fíjense, los que entraron al reino de Dios, porque vino el reino de Dios a ellos, vencieron también a Satanás, como Jesús, como decía la profecía, la simiente de la mujer vencería al dragón, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, o sea, siguiendo las pisadas de Jesús. Menospreciaron sus vidas como Jesús hasta la muerte y vencieron, porque los cristianos que morían siendo martirizados vencían. Por lo cual,
alegraos cielos y los que moráis en ellos, dice la profecía. ¿Por qué? Porque Satanás no puede ir más al cielo, ya no puede ir más a tentar a los seres no caídos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha ascendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, ¿y cuándo fue arrojado? Cuando mató a Jesús. Persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. ¿Qué tiene que ver esto con el 538? Nada. Esto ocurrió en el año 31. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y ahí empezaron los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, y ésta siguió dándole hijos. En la angustia del alumbramiento, los miembros de la iglesia primitiva, el pueblo conocía a su Dios, que vencieron al dragón y a su simiente. Entonces, ¿cuándo fue lanzado fuera el dragón? En el año 31 después de Cristo. ¿Cuándo descendió con gran ira y empezó a perseguir a la mujer que había dado luz al hijo varón? En el año 31 después de Cristo. ¿Cuándo fue echado fuera? ¿Qué pasó en ese tiempo? Vino el reino de Dios a los hombres y Dios empezó a engendrar a los hermanos de Jesús, a los hijos de la mujer vestida de sol. ¿Qué pasó con ellos? Como Jesús, vencieron al dragón, que los estaba persiguiendo porque tenían la fe y el testimonio de Jesús. Y eso es el centro de la profecía de Apocalipsis. Los que en esta generación lleguen a tener la fe y el testimonio de Jesús, vencerán al dragón y a su simiente. ¿Cuánto tiempo sostendría Dios a la mujer vestida de sol en el desierto? Por 1260 años, desde el año 31 hasta el año 1291 después de Cristo. Esa es la profecía, es la palabra profética más segura. Entonces vamos a tratar de ver cómo esto se cumplió en los 7 periodos de la iglesia militante. Las 7 iglesias y los hechos que la falsa profecía busca ocultar. Entonces, Éfeso, Jesús empieza con Éfeso, que define el periodo del año 31 hasta el año 100, es el tiempo de la iglesia apostólica, que comienza cuando Cristo levanta su iglesia en Pentecostés del año 31 y finaliza con la muerte de Juan en el año 100. En este periodo, debido a la persecución del dragón, que había comenzado en el año 31 después de Cristo, cuando Jesús levantó su iglesia, y no en el año 538 después de Cristo, todos los apóstoles, menos Juan, fueron martirizados. ¿Había persecución? Claro que sí. El hombre de pecado se manifestaría mucho después, a comienzos del siglo IV, y se convertiría en el corno pequeño de la bestia romana. ¿Cuándo? En el siglo VI, en el 538 después de Cristo. Entonces aquí tenemos un esquema de los periodos proféticos y las 8 iglesias. Entonces sabemos que en el año 31 la iglesia primitiva empezó a ser perseguida por el dragón y Dios la sustentaría por 1260 años. Y eso nos lleva a finales del siglo XIII. Pero Daniel 7 habla de otro periodo, el del reinado del cuerno pequeño, que también es de 1260 años. ¿Y cuándo comienza? En el 538 llega hasta el fin de la ira. Son 2 periodos de 1260 años que son distintos, claramente distintos. Uno comienza en el año 31 y el otro comienza en el año 538. ¿Y qué busca hacer la falsa profecía? Que todo lo metamos en el tiempo del reinado del cuerno pequeño, para que no veamos lo que pasó antes. Y así tapar todo eso con un manto de pureza, como si hubiera sido hecho por la iglesia de Cristo. Y antes de eso, siempre hubiera habido una única iglesia, lo que es un engaño. Entonces, ¿qué pasó? Estaba la iglesia primitiva, que empezó en Pentecostés en el año 31, que duró hasta el año 100, y en el año 93 Dios le mandó, justamente Jesús esperó hasta el año 93 para revelarle a Juan la profecía del Apocalipsis, porque sabía que necesitaba ese pueblo ser amonestado, y ese pueblo recuperó su primer amor. Y los miembros de la iglesia de Esmirna, cuando muere Juan, son los mismos que la de Éfeso, que habían recuperado su primer amor. Y la persecución final de la que habla Jesús ocurrió en el año 303 y duró hasta el 313. La empezó Diocleciano y la terminó Constantino,
cuando sedujo a los apóstatas. Y ahí viene la obra de la apostasía, lo que Satanás no quiere que veamos. Porque no solamente Satanás justamente lleva a Constantino a seducir a los apóstatas, sino que en el 321, ¿no?, los apóstatas aconsejan a Constantino que establezca el domingo como día de descanso dominical obligatorio, y ellos empiezan a cambiar los tiempos y la ley, porque trasladan el sábado al domingo, como vamos a ver. Y en el 325 es definida en el Concilio de Nicea la doctrina fundamental de Jezabel, ¿no?, que es definida con cosas sacrificadas a los ídolos, y esa doctrina se enseña universalmente en nuestro mundo como si fuera el fundamento verdadero de la fe cristiana. Pero ese es el fundamento de la fe católica, no es lo que creían los verdaderos cristianos, y vamos a verlo claramente. Y los que tienen la doctrina de Jezabel llegan a conocer las profundidades de Satanás y empiezan a perseguir al pueblo de Dios nuevamente, porque la mujer ramera se vuelve a sentar sobre el monte para perseguir al pueblo de Dios, y en el 380 el Imperio Romano, por medio del edicto de Tesalónica, obliga a adorar a la bestia religiosa y a su imagen, y se reanuda la persecución del pueblo que conocía a su Dios y no adoraba a la imagen. Y esto mucho antes del 538, porque en el 538 el Papa se convierte en cuerno pequeño de la bestia romana. Es hombre de pecado a partir del 325, cuando Constantino le da su corona religiosa, o sea, como cabeza de la región pagana del Imperio Romano, y después, en el año 538, recibe poder político de la bestia, y empieza a gobernar sobre la bestia políticamente. Entonces, desde el 538 hasta 1798 tiene doble poder, pero pierde el poder político cuando llega el tiempo del fin, y a partir de ese momento solo retiene el poder religioso. Pero en el tiempo de angustia su objetivo es volver a reinar sobre la tierra, como dice la profecía de Apocalipsis. Y lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que entender la profecía para entender justamente cuál es el mensaje de los tres ángeles. Y empecemos por Esmirna. Esmirna comenzó en el año 100 y duró hasta el año 313. Y es el tiempo de persecución que siguió a Éfeso, donde, guiada por el dragón, la bestia romana, su sexta cabeza, el sexto monte donde se sentaba la ramera romana, que a su vez era la sexta cabeza de la gran ramera, la bestia que tiene 7 cabezas, Apocalipsis 13, persiguió y asesinó a los miembros de la iglesia primitiva en defensa de la religión oficial de la bestia romana, a la que Jesús llamaba y llama la mujer Jezabel. Y lo hizo en defensa de sus dioses, a los que los miembros de la iglesia primitiva no adoraban. Y terminó con los 10 años de persecución y martirio que Jesús había anunciado, y que fueron del 3.3 al 3.13, como leemos en Apocalipsis 2.10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo, fíjense, la serpiente, ¿estaba persiguiendo? Claro que sí. ¿Empezaría a perseguir en el 538? No, eso es falsa profecía. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En el año 3.3, y es importante que lo veamos, en el año 3.3, cuando el emperador, 303, cuando el emperador Diocleciano fue a consultar al oráculo de Apolo, ¿quién le contestó? Satanás, el diablo, el dragón, le dijo que él nos estaba protegiendo porque permitían que existieran cristianos en el imperio. ¿Qué les dijo? Lo voy a proteger de nuevo cuando extermine a los cristianos. O sea, Satanás mandó a matar a los cristianos. Entonces Diocleciano decretó el exterminio de los cristianos. Posteriormente, como Dios le mostró en Ajuay, en la visión del gran conflicto, Satanás cambió de opinión. Y como anunciaban las profecías de Daniel 11, 30 al 39, y Apocalipsis 2, 12 al 16, y 6, del 5 y 6, que es el tercer sello, Satanás se decidió a corromper la fe de la iglesia primitiva. Y en una visión, en un sueño, Satanás, el dragón, le comunicó a Constantino, el emperador romano que ocupaba el trono político del imperio, y a la vez, como sumo pontífice de Jezabel, se sentaba en el trono religioso del imperio, el trono al que Jesús llama el trono de Satanás. A él Satanás le comunicó cuál era la nueva estrategia que debía seguir para vencer a sus enemigos. ¿Y quién eran sus enemigos? A los que estaba buscando matar Satanás, a los cristianos. Y Constantino
la llevó a cabo, deteniendo en primer lugar la persecución de los cristianos para poder seducirlos. Como Jesús lo había anunciado, tuvo éxito y sedujo a los apóstatas que negaron a su Dios, abandonaron el santo pacto y se convirtieron en los mercenarios que hicieron la obra de Balaam. Y lo interesante es cómo Dios le mostró a Elena de White estos hechos en la visión de la gran apostasía. Y dice ella, esto me fue presentado de la siguiente manera. Una gran compañía de idólatras paganos llevaba una bandera negra, sobre la cual se veían figuras del sol, la luna y las estrellas, sus dioses. Esta compañía parecía feroz y airada. Se mostró luego otra compañía que llevaba una bandera de un blanco puro, sobre la cual estaba escrito pureza y santidad a Jehová. O sea, una bandera sin ninguna imagen. Y la única inscripción que tenía era pureza y santidad a Jehová. Y había un conflicto entre los que adoraban a las figuras del sol, la luna y las estrellas, y el pueblo de Dios que adoraba solo a Jehová. Sus rostros se distinguían por su firmeza y una resignación celestial, y a los paganos idólatras acercárseles, y hubo una gran matanza. Esta es la gran matanza del 3.3 al 3.13. Los cristianos desaparecieron delante de ellos y sin embargo la compañía cristiana estrechó sus filas y sostuvo con más firmeza la bandera. Al caer muchos, otros se reunían en derredor de la bandera y ocupaban sus lugares. Vi a la compañía de idólatras consultarse. Al no lograr que los cristianos cediesen, convinieron en otro plan. Satanás los guió a seguir otro camino. Los vi arriar su bandera, o sea, aparentemente dejar de ser paganos, y acercarse luego a aquella firme compañía de cristianos y hacerles propuestas. Al principio estas fueron rechazadas de plano. Luego vi a la compañía cristiana consultarse. Algunos dijeron que arriarían la bandera, o sea, negarían su fe, aceptarían las propuestas de los paganos y salvarían la vida. Acá están los apóstatas, y al fin cobrarían fuerza para enarbolar la bandera entre los paganos. No obstante, unos pocos no quisieron acceder a este plan, sino que con firmeza prefirieron morir sosteniendo la bandera antes que arrearla. Entonces vi a muchos que arreaban la bandera y se unían con los paganos, pero los que permanecían firmes la recogían y la enarbolaban. Vi que constantemente había personas que abandonaban la compañía de aquellos que llevaban la bandera pura y se unían con los paganos bajo la bandera negra para perseguir a los que llevaban la blanca. Y esto es muy importante. O sea, cuando se reanuda la persecución, ¿qué elevan justamente los que se unieron con los paganos? La bandera negra. Y empieza a defender ahora a quiénes? A los dioses paganos de la bandera negra, a las figuras del sol, la luna y las estrellas. Y empieza a perseguir a los que llevaban la blanca, pero antes eran cristianos. Entonces, la bandera claramente que elevaron los apóstatas, que con Constantino crearon la Iglesia Universal Católica del Imperio Romano, es la bandera negra de los paganos. Y adoran ídolos, son idólatras. Y empezaron a perseguir a los que permanecían fieles al pueblo que conocía a su Dios y que se mantenía fiel. Muchos eran muertos y sin embargo la bandera blanca se mantenía en alto y otros creyentes eran suscitados para reunirse en derredor de ella. Ahora, ¿cuál es la bandera que tiene que elevar el pueblo adventista? ¿Qué le mostró Dios? La blanca. ¿Qué bandera elevarían la bestia y el falso profeta? La negra. No es la misma bandera. Y cuando el pueblo adventista recuperara el conocimiento de la verdad y elevara la bandera blanca, por supuesto se reanudaría el conflicto. Vemos que la visión de la gran apostasía, Dios les mostró en el Hawái las 3 etapas de la apostasía. Primero, la gran persecución, con la que terminó el periodo de Esmirna, la seducción de los apóstatas, que se unieron a los paganos en el periodo de Pérgamo, y la reanudación de la persecución en el periodo de Teatira, luego de que los apóstatas elevaran la bandera negra de los paganos con las imágenes cristianizadas de los dioses paganos, porque adoraban a los dioses paganos, eran paganos. Entonces vamos a ver lo que pasó en Pérgamo, que fue un periodo muy corto, del 313 al 325, porque ese es el tiempo que le demandó a Constantino alcanzar los objetivos que le puso Satanás. Es el tiempo cuando Constantino seduce a los apóstatas que harían la obra de Balaam y con ellos levanta las tropas que profanarían el santuario y la fortaleza de Dios, quitarían el continuo y pondrían la abominación desoladora.
Ellos lo ayudaron a disfrazar al dios de la bestia romana, el dios de las fortalezas, a Baal, de cristiano, y a disfrazar a Jezabel, de iglesia cristiana, de profetisa. Y para lograrlo, como Jesús lo había anunciado, usaron las cosas sacrificadas a los ídolos por los paganos para modelar, como hacían los paganos, la imagen cristiana del dios de las fortalezas, la imagen cristiana de Satanás, y crearon la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la abominación del desolador. Disfrazaron de cristiana la bandera negra de los paganos, la bandera de Satanás. Y en Apocalipsis 2.14 Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y fueron justamente los obispos apóstatas los que, como lo indica en el Juego del Conflicto de los Siglos, le aconsejaron a Constantino establecer el domingo como día de descanso obligatorio en todo el Imperio Romano, y en el año 321 después de Cristo, Constantino emitió el edicto, que es el tipo de la ley dominical pasiva. Entonces, el segundo obispo de la iglesia que había creado Constantino en su casa, en el Palacio Imperial de Letrán, donde tenía el trono de Satanás, el trono del sumo pontífice romano, que fue Silvestre I, el segundo pontífice, él trasladó el día de descanso semanal de sábado al domingo, empezando a cambiar los tiempos y la ley. Conflicto de los siglos, página 56. A principios del siglo IV, el emperador Constantino expidió un decreto que hacía del domingo un día de fiesta pública en todo el Imperio Romano. El día del sol fue reverenciado, el día de Baal fue reverenciado por sus súbditos paganos y honrado por los cristianos, pues era política del emperador conciliar los intereses del paganismo y del cristianismo que se hallaban en pugna. Y esto es lo interesante, los obispos de la iglesia, inspirados por su ambición y su sed de dominio, le hicieron obrar así. Porque Balaam, ¿quién eran? Eran los obispos de la iglesia, los apóstatas, pues comprendieron que si el mismo día era observado por cristianos y paganos, estos llegarían a aceptar nominalmente el cristianismo, y ello redundaría en beneficio del poder y de la gloria de la iglesia. ¿Qué buscaban? Poder y gloria. Y no les importaban los hermanos. ¿Qué querían? Que aceptaran nominalmente algo para tener poder, pero no les importaba la salvación. Ya era habitación de demonios. ¿Y cuál fue el edicto? Lo encontramos aquí en Wikipedia. El edicto del 7 de marzo del año 321. Constantino el Grande decretó lo siguiente: en el venerable día del sol, y no lo oculta, en el día del sol, en el día del dios sol, que los magistrados y la gente residentes en las ciudades descansen y que todos los talleres estén cerrados. En el campo, sin embargo, que las personas ocupadas en la agricultura puedan libremente y legalmente continuar sus quehaceres, porque suele acontecer que otro día no sea apto para la plantación o de viñas o de semillas. Esa era una costumbre pagana, porque creían que Baal bendecía las plantaciones hechas en domingo. No sea que por descuidar el momento propicio para tales operaciones, la liberalidad del cielo se pierda. ¿Este qué es? ¿Un edicto cristiano? Es pagano. Ahora, a los apóstatas no les importaba nada. Fueron estos obispos apóstatas, que no eran guiados por el Espíritu de Dios, sino que ya eran habitación de demonios, los que hicieron la obra de Balaam. Y en el año 325, en el Concilio Ecuménico Nicea, al que llamó Constantino, definieron el credo de Nicea, que contiene la primera fórmula de la doctrina de Jezabel, la doctrina que define a la imagen filosófica del dios de la bestia romana, el dios de la fortaleza, el fundamento de la fe de la Iglesia Universal o Católica del Imperio Romano. Como dice la profecía de Apocalipsis 11, 37 al 39, del Dios de sus padres, de Jehová, no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá más, honrará en su lugar, en lugar del Dios de sus padres. ¿A quién? A otro Dios, al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, es un apóstata. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio, con un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables, se hará del poder de la bestia, y colmará de honores a los que la reconozcan, y por precio repartirá la tierra.
¿Cuál es el dios de la fortaleza? El dios de la bestia, el dios de Constantino. La imagen que Satanás le mostró a Constantino, su sumo pontífice, que es la imagen del sol, de Baal, con una cruz en el medio, que para los paganos que creían, justamente tenían la bandera con las imágenes del sol, la luna y las estrellas. A las estrellas las representaban como cruces, ¿Y esto qué significa? Esta es la imagen del sol, con una cruz en el medio, es un Dios hijo. Este es el Dios hijo del sol, al que Constantino llamó Cristo. Es Baal hijo. Y lo que Roma presenta ante el pueblo católico, porque con este signo vencerás, con este signo harás que me adoren, le dijo Satanás. Y Balaam creó esta doctrina, como los paganos, de la esencia del sol surgieron tres hipóstasis: el sol Padre, el sol Hijo y el sol Espíritu Santo. O sea, va el Padre, va el Hijo y va el Espíritu Santo. Esto es lo que adora Roma. Son las cosas sacrificadas a los ídolos, de los cuales salió la doctrina de Jezabel. Y por supuesto, este es un Dios ajeno. Y el que adora a este Dios viola el primer mandamiento, porque Jehová dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y este es un Dios ajeno. No te harás imágenes, y si haces imágenes, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y lo toma en vano, ¿por qué? Porque este Dios no se llama Jehová. ¿No? Y el cuarto, el día de reposo, ¿a quién adora? ¿A Jehová? No. Aunque lo adoraran el sábado, el que adora a este Dios viola el sábado, porque adora un ídolo, viola todos los mandamientos de Dios. Por eso, el que se hacía católico no era una persona que guardara los mandamientos de Dios y tuviera la fe en Jesús. Los que guardaban los mandamientos de Dios y tenían la fe y el testimonio de Jesús eran los que eran perseguidos por Jezabel. El pueblo conocía a su Dios. Y esa es la fe que tiene que llegar a tener el pueblo adventista. Esa es la misión que Dios le dio. Luego, cumpliendo con sus promesas, Constantino le dio a Silvestre I el trono de sumo pontífice romano, la corona de sumo pontífice romano, la tiara o triple corona pontificia, símbolo del reinado pagano del sumo pontífice en el cielo, en la tierra y en el infierno, porque el infierno no lo creó Roma, él lo habían creado los paganos, por inspiración de Satanás, y le dio la autoridad como sumo pontífice romano o sumo pontífice Jezabel, como cabeza de Jezabel, como cabeza de todos los pontífices paganos. Entonces Silvestre I se convirtió en el primer papa, el primer hombre que era obispo de Roma y sumo pontífice romano, y puso el trono de Satanás en la iglesia de Letrán, se sentó en él y se manifestó el hombre de pecado, que no sea la profecía. Y eso ocurrió inmediatamente después del concilio de Nicea. Según el Tesalonicenses 2:1 al 4, Pablo, como conocía la profecía de Daniel 8, sabía lo que pasaría. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, la palabra profética más segura se va a cumplir y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el hijo de Satanás, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o sujeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y como dice el conflicto de los siglos, la conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV, ¿no? O sea, ningún adventista puede hacerse el distraído que no sabe que la apostasía llegó a principios del siglo IV. Causó gran regocijo, y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces, la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo, que parecía haber sido vencido, vino a ser el vencedor. O sea, ¿quién triunfó cuando se unieron paganos y cristianos? El paganismo. Todos terminaron siendo paganos. Elevaron la bandera negra de los paganos. Su espíritu, o sea, los espíritus de demonios, dominaron a la iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y el culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esta avenencia entre el paganismo y el cristianismo dio por resultado el desarrollo del hombre de pecado, predicho en la profecía como poniéndose a Dios y ensalzándose a sí mismo sobre Dios. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. Ahora, ¿cuándo se manifestó el hombre de pecado? 325, no 538. En el 538
apareció el cuerno pequeño. Pero el Papa tiene dos títulos. Es hombre de pecado, es sumo pontífice romano a partir del 325. Y después, en 538, además, suma poder político, que es otra corona. Se hace de las dos coronas del imperio, las dos que tenía Constantino, la religiosa y la política. Primero Constantino le da la religiosa, después en 538 toma la política, que es otra cosa. Y acá tenemos, como dice Anahuay, el que sentó ahí, ¿quién era? Satanás. Acá tenemos la imagen del Dios del cielo, la tierra y el infierno, que dibuja Roma. Y atrás tiene el sol, la cruz de Malta, porque es Baal. Este es Baal. Y acá tenemos a quién, a su representante. Este es Silvestre I. Esta es la imagen que presenta Roma de Silvestre I, el primero que se puso la tiara. Y ahí tenemos a los hombres de pecado siendo adorados, sentándose y haciendo que los hombres lo adoren. Un obispo, una monjita, los reyes y los niños. Y como dice el Juárez, la gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. Y por eso es la ansiedad del mensaje del tercer ángel. Porque el pueblo de Dios que está cautivo en medio de Babilonia está adorando a Satanás. Y hay que llamarlo a salir de ella a tiempo. Porque la profecía del Apocalipsis es el Evangelio para el pueblo de Dios. Y es hermosa la promesa de Dios a su pueblo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros llamamos Iglesia de Cristo a la sinagoga de Satanás y llamamos Cristo a Satanás? Porque si a donde mora Satanás lo llamamos Iglesia de Cristo, al que mora ahí lo llamamos Cristo, y si mora Satanás, llamamos a Satanás Cristo. Por eso es un tema muy delicado. Ahora, fíjense que estos son los primeros hechos que busca ocultar la falsa profecía, para tapar esto con manto de pureza, para poder decir que la obra que hicieron estos apóstatas en sus concilios fue guiada por Dios y no por Satanás y sus demonios, y decir que Isabel es la iglesia de Cristo. Esto es lo que hizo el falso profeta en el año 2010, para poder reconocer a Roma como la verdadera iglesia y poder unirse a ella en puntos comunes de doctrina, para adorar al dragón, adoptando como propias a las doctrinas definidas en sus concilios ecuménicos. Como lo anuncia la profecía, esto es también lo que buscan hacer los lobos vestidos de ovejas en nuestra iglesia, para poder darnos a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, la comida y la bebida de los borrachos, hacernos cometer fornicación y hacernos entrar por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás. Por eso es la advertencia, por eso el mensaje del tercer ángel es el que separaría, como Dios le dijo en el Juárez, el trigo de la cizaña de la iglesia adventista también. Ahora, vamos, entonces pasemos a Tiatira. Tiatira es la iglesia que va desde el 325 a fines del siglo XIII. Es el resto, justamente, del tiempo donde la iglesia de Cristo es perseguida por el dragón y ahora por Jezabel, disfrazada de iglesia. Es el tiempo cuando hay dos iglesias, la verdadera iglesia de Cristo, la iglesia del desierto y la mujer Jezabel, que se hacía ser la iglesia de Cristo, y se produce un conflicto entre ellas, y las dos elevan dos banderas distintas. Y este conflicto es el que se va a repetir en nuestros días. Y hay dos Jesús, el santo, el verdadero Jesús, y el falso Jesús, el anticristo, que no es otro que Satanás, el dios de las fortalezas, el dios de la bestia romana, disfrazado de Cristo en la doctrina de Jezabel. Por eso hay dos semillas, dos puertas y dos caminos. Uno de estos caminos está en el lugar santuario de Dios y el otro está en la sinagoga de Satanás. Y como dice Jesús claramente, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice iglesia, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. ¿Qué hace Roma? Lleva al pueblo de Dios a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y con su doctrina, pero vosotros los demás que están en Tiatira, ¿cuántos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás? Dice Jesús, yo os digo, no os impondré otra carga. Ahora, ¿qué pasó con los apóstatas que tenían la doctrina de Jezabel? Entraron por la puerta ancha a la sinagoga de Satanás.
Se hicieron habitación de demonios, recorrieron el camino espacioso que lleva a la perdición y llegaron a conocer las profundidades de Satanás. Llegaron a ser hijos del diablo, parte de la simiente de la serpiente, y reflejaron el carácter de Satanás, la marca de la bestia escarlata que grabada en sus frentes. Entonces, como Caín, decidieron asesinar a sus antiguos hermanos y buscaron usar el poder de la bestia romana para alcanzar sus propósitos. Y después, sus manos quedaron ensangrentadas. La marca de la bestia quedó también en sus manos. Y leemos en 1 Juan 3, 10 al 12. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, ¿no? Porque la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era ¿quién? Hijo del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y lo mismo pasó en el tiempo de la apostasía. Los apóstatas querían matar al pueblo que conocía a su Dios, ¿no? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Fue entonces que la mujer ramera volvió a embriagarse de la sangre de los mártires de Jesús, de la sangre del pueblo que conocía a su Dios, ¿no? El pueblo que guardaba los mandamientos de Dios y tenía la fe y el testimonio de Jesús, porque no la adoraban a ella, o sea, sino porque no la adoraban a ella ni adoraban a su imagen, a la abominación del desolador, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, como leemos en Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán en su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Con lisonjas, el rey del norte seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Para qué? Para evitar que Jezabel engañe a sus hermanos. Y por eso estaba el conflicto. Como va a pasar cuando preguemos el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. ¿Qué hicieron? Instruyeron a muchos, predicaban, se esforzaban para que no fueran engañados, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y acá están los dos pueblos, el que lleva la bandera de un blanco puro y la bandera negra, la bandera de Satanás. Y como Dios les mostró en el Joel, Satanás se regocijaba por la caída de tantos. Estaba contento porque su estrategia estaba teniendo fruto. Y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que accediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes, o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo, y millones fueron muertos sin misericordia. Y acá están las dos iglesias, la iglesia caída y la verdadera iglesia de Cristo, a la que la iglesia caída perseguía y buscaba asesinar, cosa que Roma quiere ocultar. Y los lobos también. ¿Cuáles eran las ceremonias, costumbres y ritos paganos en las que los verdaderos cristianos se negaron a participar? Eran las que cristianizó Silvestre I para unir a la iglesia de Roma con Jezabel y disfrazarla de iglesia. El Papa Silvestre I reglamentó la incorporación de los sacerdotes paganos a la iglesia de Roma, junto con los ritos y ceremonias paganas que ejercían estos sacerdotes en sus templos, creando así los sacramentos de la iglesia de Roma, ¿no? Esto es lo que cuenta Roma de Silvestre I. El Papa Silvestre I fue el primero en ceñir la tiara, o triple corona pontificia, porque ¿quién la tenía antes? El sumo pontífice pagano, ¿no? Y esto es muy claro. ¿Quién fue el primer Papa? Silvestre I. Algunos historiadores le atribuyen la institución oficial del domingo como Día del Señor para recordar la resurrección. Como Dios les mostró en el Juárez, este fue el que cambió el día de oración del sábado al domingo, al mismo tiempo que hicieron que Constantino estableciera el domingo como día de descanso dominical obligatorio, pero no es lo único que hizo. Dictó además reglamentos para la ordenación de los clérigos. Ahora, ¿en la iglesia cristiana había sacerdotes? No. El único sacerdote, ¿quién es? Cristo, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué la iglesia católica hay sacerdotes, clérigos y todo tipo de otro tipo de sacerdotes o
digamos, monjes, que no existía en la iglesia cristiana. Porque es la unión de la iglesia pagana, la región pagana, para Jezabel, con la iglesia de Roma. Por eso la jerarquía romana de sacerdotes, de pontífices, se introdujo en la iglesia de Roma. Y Silvestre I estableció el reglamento para que la iglesia de Roma, todos estos clérigos paganos, fueran ordenados como si fueran cristianos, y además los reglamentos para la administración de los santos sacramentos, para que ellos tuvieran algo que hacer. Los sacramentos paganos los transformó en cristianos, entre ellos el sacrificio de la misa. Por eso en la iglesia de Roma hay altares, y organizó la ayuda que debería darse a los sacerdotes y a los fieles necesitados, porque ahora, a partir de ese momento, la iglesia de Roma tiene sacerdotes y tiene la estructura piramidal que tenía la región pagana del Imperio Romano, y arriba de todo se sienta ¿quién? El sumo pontífice romano. Ese es el origen de la región pagana del Imperio Romano disfrazada de cristiano. ¿Y cuándo fue? A comienzo del siglo IV. Y eso es claro, antes que muriera Silvestre en el 335. O sea, la mujer Isabel se disfrazó de cristiana ahí. Y eso ocurrió ahí. La apostasía no vino en 538. Ahí se manifestó el hombre de pecado. En 538, el cuerno pequeño, justamente el hombre de pecado, además se convirtió en cuerno pequeño. Tomó poder político, se convirtió en rey político, además de ser rey religioso. Ahora, ¿cuáles eran las imágenes de la bandera negra de los paganos? A las que los verdaderos cristianos se negaron a adorar. Las imágenes que podemos ver reflejadas en el edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo, el edicto del Imperio Romano, que es el tipo de la ley dominical activa, que también obligará a adorar a la bestia y a su imagen. Como dice la White, cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, los que introdujo Silvestre, perdió el espíritu del poder de Dios. O sea, por supuesto, estaban adorando a los dioses paganos, estaban celebrando ceremonias paganas y eran habitación de demonios. Y para dominar las conciencias buscó el apoyo del poder civil, o sea, buscó sentarse sobre el monte donde antes estaba sentada Jezabel, o sea, Jezabel buscó de nuevo sentarse sobre el poder político. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. ¿A quiénes? A los cristianos que no adoran a la abominación desoladora. Y dice Elena, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, para que haga lo mismo que Roma, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil que la autoridad del Estado sea empleada también por la Iglesia para cumplir sus fines. ¿Y qué va a pasar? El falso profeta va a hacer esa obra. Pero cuando eso pasa, ¿qué pasa? Claramente se trata de una religión falsa, como ocurrió en el tiempo de Nabucodonosor, dice Elena. La fuerza es el último recurso de toda religión falsa. Al comienzo se da la atracción, como lo hizo el rey de Babilonia, con el poder de atracción de la música y del espectáculo. Y esto que ocurrió en Babilonia es el tipo. Si estas atracciones inventadas por hombres inspirados por Satanás no lograban que esos hombres adoraran la imagen, al ídolo, a la imagen de Baal, las hambrientas llamas del horno encendido estaban listas para consumirlos. Lo mismo sucederá ahora. O sea, ¿qué va a pasar en el tiempo de angustia? Cuando Dios empieza a soltar los vientos. Lo mismo que pasó en el tiempo de la bestia romana. Y este es el edicto de la bestia romana que obligaba a adorar a la bestia religiosa y a su imagen. Y dice el edicto del 380, el edicto de Tesalónica. Queremos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión. Se acaba la libertad religiosa y la bestia romana impone una religión. La religión que profesaban ¿quién? El pontífice Dámaso, el papa Dámaso y el obispo de Alejandría. Y la define. Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad. Creemos en la Trinidad. Esta es la bandera que elevaron. Y esta es la bandera negra y ahí están las imágenes de los dioses paganos. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma.
o se le pone una marca, un nombre al que adora a la Trinidad, cristiano católico, mientras que los demás los juzgamos dementes y locos. Y un demente y loco pierde sus derechos civiles, no puede comprar ni vender, sobre los que pesará la infamia de la herejía y los declara herejes. Sus lugares de reunión no recibirán el nombre de iglesias, solo se llamará iglesias a los lugares donde se adora a ¿quién? A la Trinidad, y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea, ¿quién se comunicó con ellos para darle a conocer su voluntad? Satanás, como dice en el Juan. Satanás los instigó a perseguir a la verdadera iglesia de Cristo. ¿Qué voluntad celestial seguían? La de Satanás. Como Jesús lo había anunciado, los que adoraban a las imágenes filosóficas definidas por Balaam usando cosas sacrificadas a los ídolos en la doctrina de la Trinidad, que es la doctrina de Jezabel y la bandera negra de los paganos, llegaron a conocer las profundidades de Satanás porque adoraban a Satanás. Fueron hechos parte de la sinagoga de Satanás y no conocían ni al verdadero Dios ni al verdadero Jesús, como él lo anunció. Juan 16, 1 al 4. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Conocían al Dios verdadero? No, para nada. ¿A quién servían? A Satanás. Estos hechos históricos que son cumpliendo la profecía nos muestran claramente que el Dios Padre definido en la doctrina de la Trinidad no es Jehová, no es el Dios de Israel, no es el Dios y Padre de Jesús. El Jesús definido en la doctrina de la Trinidad no es el santo, el verdadero Jesús, es el falso Jesús, es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Y el Espíritu Santo definido en la doctrina de la Trinidad no es el verdadero Espíritu Santo de la promesa. Son los espíritus de demonios que hicieron que los apóstatas se convirtieran en parte de la sinagoga de Satanás y llegarán a conocer las profundidades de Satanás. Y no se puede negar. Por eso, Satanás busca ocultar estos hechos de nuestra vista. Esto es parte de lo que Satanás y sus siervos necesitan ocultar de nuestra vista a toda costa para poder engañarnos y hacer que los adoremos. ¿Cómo encontraríamos al santo, al verdadero Jesús? Solo arreglando nuestras lámparas, o sea, viendo lo que pasó en la historia, viendo los frutos que dieron. Podemos darnos cuenta de cuál es la mentira, pero la verdad solo la podemos encontrar arreglando nuestras lámparas. ¿Qué pasó en el año 538? El Papa se convirtió en cuerno pequeño de la bestia romana, cuando la cabeza de la bestia romana, el emperador Justiniano, le delegó parte de su poder político, parte de su poder ejecutivo, cuando lo nombró corrector de herejes, para que el Papa pudiera corregir a los herejes. Esta delegación de poder se hizo efectiva en el año 538 después de Cristo, cuando el emperador Justiniano envió al general Belisario, y este, luego de recuperar el dominio del norte de África de manos de los vándalos, recuperó el dominio de la ciudad de Roma y de la península itálica de manos de los ostrogodos. Entonces, ahora sí, cuando la cabeza de la bestia dominaba ese territorio, pudo delegarle al Papa su autoridad política. Entonces, por eso vemos que la cabeza de la bestia, en su tiempo Constantino, le delegó el poder religioso, y después Justiniano le delegó el poder político. Entonces ahora el Papa tenía dos coronas, la religiosa y la política. La religiosa la sigue teniendo, pero la política la perdió. Entonces fíjense, acá está claramente definido. A partir de 538 el Papa es cuerno pequeño de la bestia romana y reina por 1260 años hasta que llega el fin de la ira. Pero ahí pierde el poder político. Pero antes de eso, a final del siglo XIII, es exterminada la iglesia del desierto. Y la verdad y el lugar santuario de Cristo son echados por tierra. Por eso, el que hace esta obra es el Papa, pero ahora como cuerno de la bestia, como dice Daniel. Entonces empezó el periodo profético de 1260 años, diferente del que había comenzado en el año 31 y que finalizaría en el año 1798 después de Cristo, cuando el Papa perdería su poder político y llegaría el tiempo del fin. Daniel 7:8. Mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba,
grandes cosas. Entonces, usando el poder de corregir herejes, este cuerno inicialmente pequeño se hizo mayor que sus compañeros y los sojuzgó. Sojuzgó a los 7 cuernos restantes, ¿no?, que eran los reyes de Europa, y usando el poder político de estos cuernos, persiguió y quebrantó al pueblo de la verdadera iglesia de Cristo, a los santos del Altísimo, como dice la profecía. Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, no los asesinará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y este es el poder político del cuerno pequeño, desde el 538 hasta el 1798, pero no tiene nada que ver con los tiempos y medio tiempo de Apocalipsis 12, son cosas diferentes. Y Daniel 11:36 dice, y el rey hará su voluntad, y se ensoberbecerá, y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas, y prosperará ¿hasta cuándo? Hasta que sea consumada la ira, hasta que llegue el fin de la ira. Porque lo determinado, o sea, el tiempo de la ira, anunciado por Dios de 2520 años, se cumplirá. Y entonces, eso es lo que definiría el fin del periodo del cuerno pequeño, y eso llegó en 1798. A finales del siglo XIII, al finalizar los 1260 años en los que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, este cuerno logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad, asesinando a todos los miembros del pueblo que conocía a su Dios y quemando todos los ejemplares que quedaban en manos de ellos de la Biblia sin corrupción, los 2 testigos que por 1260 años habían profetizado en sus manos. Daniel 8, del 10 al 12. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo, y el lugar santuario fue echado por tierra. O sea, asesinó al pueblo de Dios, que había entrado al templo de Dios, estaba recorriendo el camino angosto dentro del templo de Dios. Y a causa de la prevaricación le fue entregado al ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces, ocultar este periodo tiene por objetivo también negar que la verdad fue echada por tierra, para decir que la verdad es lo definido en esos concilios ecuménicos, ¿no? Cuando lo que hicieron ahí es disfrazar al cristiano la bandera negra de los paganos. Y Apocalipsis 11, 7 y 8 dice lo siguiente: cuando hayan acabado su testimonio, los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, ¿no? Y el objetivo también es negar que Roma mató a los 2 testigos, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma de Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Como si en el Juárez, primeros escritos, la visión del gran conflicto. Me fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa porque querían conservar la pureza de su religión. Y esta es la obra del Papa. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para erradicarla de la tierra. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte, y todos los ejemplares que se podían encontrar eran quemados. Ahora, ¿por qué los quemaban? Porque lo único que tenía que quedar era la Biblia católica, creada por quienes, por los que empezaron la persecución, ¿no? Creada por Jerónimo de Estridón por orden del Papa Dámaso, porque era la Biblia que reflejaba la doctrina de Jezabel, que eran, esos son los cadáveres de los 2 testigos. Pero fíjese lo que pasaba en ese periodo. Como dice en el Juárez, la fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses, así lo llama ellos al remanente, la iglesia primitiva, que estaba en el norte de Italia, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata, ¿eh? O sea, la iglesia primitiva que predicaba doctrinas distintas al vino de Babilonia. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos, la iglesia del desierto, ¿no? Y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo.
Estaba viva, seguía viva. Por 1260 años Dios la mantuvo viva. La depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiere a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues la verdad sin adulteración. Porque Roma tenía la Biblia católica que había creado Roma. Pero ellos tenían la Biblia original, la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Ahora, lo triste es que uno nota lo siguiente. No es parte de la lección, pero hay que decirlo. En el conflicto de los siglos que se imprimió para que nosotros repartamos en este tiempo, especialmente la que publicó la Casa Editora Sudamericana acá en Argentina, eliminaron este párrafo y cambiaron muchas partes del conflicto. Por eso cuando Elena dice que tenían la verdad sin adulteración, lo eliminaron. ¿Por qué? Porque quieren negar que tenemos en nuestras manos los cadáveres de los dos testigos. Y también eliminaron muchas cosas, especialmente en el capítulo donde Elena dice cuál es nuestra única salvaguardia y por qué. Y ahí cambiaron las palabras y eliminaron justamente lo que Dios nos quiere advertir por medio de Elena de White. Ahora, veamos qué pasó en el siglo XIII, porque Dios le mostró esto a Elena de White. En el siglo XIII se estableció la más terrible de las maquinaciones del papado, la Inquisición. El príncipe de las tinieblas obró de acuerdo con los jefes de la jerarquía papal. En sus concilios secretos, Satanás y sus ángeles gobernaron los espíritus de los hombres perversos, mientras que invisible acampaba entre ellos un ángel de Dios que llevaba apuntes sus malvados decretos y escribía la historia de hechos por demás horrorosos para ser presentados a la vista de los hombres. Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Los cuerpos mutilados de millones de mártires clamaban a Dios venganza contra aquel poder apóstata. ¿Por qué? Porque así en el siglo XIII, al final del siglo XIII, Roma logró asesinar a todo el remanente de la iglesia primitiva. ¿Cómo? Mandando hordas salvajes detrás de ellos, prometiendo a los hombres que si denunciaban a los herejes y tenían libertad para asesinarlos, ellos se podían quedar con sus posesiones. Y así mandaron hordas. Y hasta que asesinaron a todos los verdaderos cristianos. Y no solo eso, sino que el que quería quedarse con la propiedad de otro católico lo denunció como hereje y lo mató. Y fueron cosas terribles lo que pasaron ahí. Pero de ese modo, Babilonia la Grande fue embriagada de la sangre de los santos. Y entonces, al final del siglo XIII, se acabó la persecución del dragón a la verdadera iglesia de Cristo y comenzó el periodo de Sardis, donde había una sola iglesia. Bien, ¿qué sabe? Ahora, como esto es importante que lo entendamos, nuestro estudio lo vamos a dejar traer este día hasta aquí. Y en el próximo estudio, la próxima lección, vamos a tratar de completar el estudio de la profecía de las 7 iglesias. Y vamos a empezar a ver lo que nuestra lección presenta también sobre el falso evangelio, si es verdadero o si es falso. Porque vamos a tratar de ver y vamos a poder ver claramente cuál es el mensaje de los 3 ángeles. Hasta aquí llegamos al estudio de esta semana. La semana próxima concluiremos el estudio de la profecía de las 7 iglesias y la profecía de Apocalipsis 12, lo que nos permitirá comprender mejor cuál es el significado del mensaje del tercer ángel. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un bendecido y hermoso sábado.